Saludos mis queridos hermanos, nuevamente queremos llegar hasta ustedes a través de este medio para compartirles día por día el comentario de nuestra lección. Los Salmos, segunda parte, así que bienvenidos a este comentario. El texto para memorizar, mis hermanos, está en Salmo 67, versículos 3 y 4, que dice: Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégresen y gócesen las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Cuando nosotros vemos o estudiamos los salmos, mis hermanos, siempre vemos allí poesía, son cantos que los israelitas entonaban. Pero debemos ver también que allí hay asuntos proféticos. Claro, cuando vamos a los libros de Daniel, de Apocalipsis, encontramos bestias, poderes, cuernos, todas estas cosas que a muchos perturban, pero que tienen su interpretación, pues quizás veamos diferente este contenido de Daniel y Apocalipsis a lo que está en los Salmos. Pero mis hermanos, en toda la Biblia y en los Salmos precisamente se manifiesta lo que tiene que ver con el sufrimiento, con el pecado, con el juicio y sobre todo con persecución. En los Salmos encontramos todos esos detalles que tienen que ver con el pueblo de Dios en la lucha final. Las fuerzas de las tinieblas. Ustedes saben que estamos, mis hermanos queridos, en una lucha. La lucha en que la luz debe vencer esas tinieblas. Y millones de seres humanos deben ser traídos a esa luz. En los Salmos tenemos el santuario. En los Salmos están contenidas todas estas cosas que nosotros necesitamos. Y esta semana estudiaremos precisamente ese punto tan importante que es la profecía en los Salmos. El estudio para el día domingo está titulado Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La lección de la semana pasada tenía que ver con el pueblo de Dios y su preparación. Estudiaremos en esta semana 4 salmos que tienen que ver con nosotros hacia Dios. El primer salmo, el Salmo 46, Dios nuestro refugio. El segundo salmo, el 47, Dios nuestro Rey. El Salmo 75, Dios nuestro juez. Y el Salmo 67, Dios nuestra bendición. Precisamente aquí tenemos el Salmo 46 para nuestro estudio de esta parte del domingo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
salmo, mis hermanos, con un mensaje poderoso para el pueblo de Dios. Jesús, mis hermanos, es el mejor sumo sacerdote, porque los sacerdotes y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, pues tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. Pero el Señor Jesús es el sumo sacerdote que entró con su propia sangre a interceder por nosotros. Este pacto, mis hermanos, está basado en mejores promesas, ya no de sacrificios de animales, promesas que han sido selladas con la sangre del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, a pesar de la lucha, las tribulaciones, la persecución, debemos estar seguros que, como lo leímos en este salmo, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Cuando vemos las escenas del fin del mundo, cuando leemos Apocalipsis 6:14, cuando habla de la tierra conmovida, de terremoto como nunca lo ha habido jamás, cuando vemos nosotros que 2 de Pedro 3:12 nos habla del fin de todas las cosas, de la tierra reservada para el fin. Pero nosotros venimos a estos salmos y vemos aquí la protección de Dios. ¿Cuál es el secreto, si lo podríamos llamar de esa manera? Nuestra seguridad está en el Señor. Es tomados de su mano, donde nada de estas cosas nos podrán alcanzar. Y me encanta por lo menos de este salmo el 10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, o sea, esperemos en el Señor, porque Él será exaltado entre las naciones. Así que qué bendición tan grande, mis hermanos, poder tener esta confianza. Nada nos puede perturbar, a no ser que no estemos en Cristo. Nuestra lección para el día lunes tiene como título Esperanza en medio de la confusión. En un mundo, mis queridos, que está totalmente en caos, en todos los aspectos. Nosotros que estamos aquí, a veces tal vez nos turbamos, pero debemos tener confianza. Como vimos en nuestro estudio anterior, la lección del día domingo, el Salmo 46, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Cuando leemos la Escritura, mis hermanos, y nos damos cuenta de cómo va a ser el final de esta historia, de esta triste historia, pues entonces nos consolamos. Eso nos da fuerza. Yo tengo aquí una lectura de Jeremías en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Pero quiero leer el 22, porque miren cómo dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Este es un panorama desolador de cómo va a quedar la tierra una vez venga el Señor Jesús. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestro refugio, precisamente estar en Cristo. Ser, mis hermanos, un discípulo del Señor Jesús. Estas cosas vendrán, pero todos los que estemos en Cristo ya no estaremos aquí. Quedará esta tierra desolada, quedará vacía. Pero todo esto, mis hermanos, nos muestra que el pecado
no siempre estará ahí. Que mis hermanos, este nefasto sistema de pecado un día terminará. Aunque los salmos hablan de asuntos metafóricos, simbólicos, también nos presentan estas cosas y vienen en símbolos. Y a veces encontramos en los salmos esas expresiones directas de lo que va a ser el juicio final. Pero no olvidemos, mis hermanos, el mal terminará. Salmo 46 dice que el mal va a terminar. Que así los poderes humanos, mire cuántas promesas de los poderes humanos, cuántas promesas de los políticos, cuántas promesas todos los días de un cambio, de algo mejor. Nadie podrá cambiar absolutamente nada. Se nos dice en la Biblia, las profecías de Daniel y Apocalipsis, que solo Dios cambiará todo este sistema de cosas. Ningún ser humano hará eso. Debo recordarles el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y refugio, nuestro auxilio en las tribulaciones. Esta lectura de la parte final de esta sección dice: nuestro mundo parece caótico y fuera de control. Sin embargo, ¿cómo debería ayudarnos la profecía de Daniel 7? Por ejemplo, al ver que en última instancia todo saldrá bien si permanecemos fieles. Que Dios nos ayude a permanecer siempre fieles. La lección para el día martes titula Bajo sus pies. Salmo 47, 1 al 4. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Esto, mis hermanos, es una promesa. La promesa de que toda esta tristeza va a terminar. Mis queridos hermanos, Satanás domina la tierra. Cuando vemos ese panorama nos damos cuenta de que el mal domina, que todo es mal, que hay tristeza, que hay dolor. De hecho, cuando leemos en Job capítulo 1, dice que en la reunión de los hijos de Dios se presenta Satanás. Y entonces Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y éste dice, de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Qué andaba haciendo? El mal, causando trastornos a los seres humanos. Entonces, cuando uno ve este panorama del mundo, uno dice, bueno, aquí el que domina es el diablo. Recuerden que el diablo fue echado fuera. Ya él no puede presentarse delante de Dios como representante de la tierra. Ya nuestro representante es el Señor Jesús. Así que, mis queridos hermanos, es un panorama triste el que vemos, pero esto va a terminar. Como dice en el Salmo 47, Dios pondrá todos mis hermanos bajo el dominio del hombre. Primera los Tesalonicenses 4, 13 al 17, Zacarías 14, 4. Aquí hay dos paralelos. El primero es la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos, su glorificación, su llevada al cielo. Y ya en Zacarías se nos dice que viene la ciudad, viene el Señor, posa sus pies sobre el monte de los olivos, se abre y se hace un gran valle, y allí desciende la nueva Jerusalén. Cuando vemos, mis hermanos, todo este panorama, hay gozo en nuestro corazón. Fíjense ustedes, ¿qué sería de nosotros si aquí solo viviéramos un tiempo, muriéramos y ya nada más? Todo habrá terminado. Vivir aquí sería algo sin sentido, sin esperanza. Quiero leer aquí, mis hermanos, en esta sección un pensamiento de Ellen White, que está en El conflicto de los siglos,
en la página 614. Ella dice: Cristo baja sobre el monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Zacarías 14, 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. ¿Notan ahí, mis hermanos, la profecía de Zacarías 14? Este episodio de la Nueva Jerusalén lo toman nuestros hermanos creyentes, pentecostales y evangélicos en general para hablar que esto es la segunda venida. Esto no es la segunda venida, esto es una vez termina el milenio y el Señor descienda con su pueblo y la Nueva Jerusalén. Así que es importante entender esta parte. Bajo sus pies, todo habrá terminado. La tierra será hecha nuevamente nueva y Dios la dará a sus redimidos como una heredad. Pregunta: ¿nota la esperanza que se nos ha dado en Jesús? Piensa en lo que significaría la vida si todo terminara para siempre con la muerte. Todo sería inútil. Todo sería, mis hermanos, sin sentido. Lección para el día miércoles: vino y sangre. Tenemos aquí algunos textos bien interesantes. Primero el Salmo 75. Recuerden que hablábamos que el Salmo 75 nos habla de el juicio de Dios. Pero también tenemos Mateo 26, 26 al 29 y Apocalipsis 14, 9 al 12. Quiero compartirles Mateo 26, 26 al 29. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Esta sección titula Vino y sangre. Estamos hablando en esta lectura de Mateo 26 del nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto ya está, mis hermanos, marcado por la sangre, no de animales, no de corderos, no de machos cabríos, sino de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto, pacto en su sangre. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Por eso a veces cuando oímos hablar del tercer templo de Israel, donde los judíos volverán a sacrificar animales, uno dice: ¿sacrificar animales? Luego esto no terminó ya. Luego esto no se configuró con la muerte de Cristo. Eso sería el total rechazo de Israel de Cristo como el Mesías. Ahora, mis hermanos, voy a hablarles un poquito aquí de una escena que pasó y está registrada ya en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con Sennacherib. Sennacherib era un rey, un comandante militar que había sitiado Jerusalén con su ejército. Pero en una noche, un solo ángel mató a 185,000 asirios. Dice la Biblia que quedaron regados en el campamento, así como va a quedar la tierra
en la segunda venida de Cristo, en el fin de todo este sistema. Dice Jeremías 25 que quedarán regados por toda la tierra como estiércol. Los que rechazaron al Señor. Aquí, mis queridos, debo recordarles, nosotros somos hoy la luz de Jesús para el mundo. Él nos da a nosotros su luz, nosotros se la damos al mundo. Hay que advertir a la humanidad de lo que está pronto por venir sobre esta tierra. El fin del mundo, el fin de todas las cosas, porque el hombre se está portando como si fuera Dios. Es que es terrible, mis hermanos. No ven lo que pesa sobre la cabeza de cada uno. La destrucción, el fin. Necesitamos advertirles eso que viene. Porque ¿cómo está este mundo? Este mundo está hecho un caos. Pero nosotros estamos aquí precisamente para reflejar el amor de Dios, para llamarlos a que vengan al Señor Jesús y sean salvos. Para eso murió el Señor. Para eso Él derramó su sangre, para que nosotros tengamos acceso nuevamente al reino eterno de nuestro Dios. Hemos llegado a la parte para el día jueves, mis hermanos, ya terminando este comentario. Y aquí complementamos lo que hemos venido mencionando. El mundo está en caos, pero Dios te tiene a ti y me tiene a mí para que seamos luz. Está titulado este estudio para que se conozca tu salvación. ¿Y cómo se va a conocer esa salvación? A través de la iglesia, a través del pueblo de Dios, de todos nosotros. Ese debe ser nuestro objetivo. Salmo 67 nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad, y pastoreará las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Aquí, mis hermanos, en este salmo vemos la bendición de Dios. Estaba mirando aquí en la lección esta parte de cómo en los Estados Unidos algunos científicos se idearon como una especie de pintura que al pintar un objeto se hace casi que invisible. No se ve. Interesante, ¿no? Si lo pintan de esa pintura que retrae la luz y el objeto queda como invisible. Pues este es un contraste con lo que debe ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es invisible. Nosotros no estamos, mis hermanos, para esconder una luz, sino al contrario, para ponerla que brille. Esa luz debemos hacerla brillar. Debemos ser visibles para todos, que conozcan que tenemos un Dios en los cielos y que ellos también deben conocer a ese Dios, para que se conozca la salvación de nuestro Dios. ¿Saben qué será el propósito de Dios con Israel? Si usted lee Isaías 56:7, se dará cuenta que allí Dios dice que Israel y que el templo debía ser para todos los pueblos. Ese era el propósito de Dios con Israel, dar a conocer a todo el mundo sus bondades. Pero Israel las acaparó para ellos. Y en lugar de dar a conocer la luz, la escondieron. La hicieron inaccesible a todos los que les rodeaban. Mis hermanos, hoy se debe conocer esa luz. Israel fracasó rotundamente. Finalmente fue rechazado como el pueblo elegido de Dios. Ya Israel no es el pueblo escogido de Dios, pero Dios tiene una iglesia en el mundo, un pueblo para dar a conocer
el mensaje. Aquí la pregunta es, ¿fracasaríamos también nosotros? Pues yo creo que cada uno de nosotros está llamado a tener éxito o a fracasar. Individualmente todos decidimos si fracasamos al no dar a conocer a Dios o triunfamos al darlo a conocer a Él. Predicar el Evangelio es parte vital de nuestra propia salvación, para que se conozca que hay un Dios en los cielos. Dice en esta lectura, ¿qué obligaciones deberíamos sentir como iglesia y como individuos en cuanto a enseñar a los demás las verdades que tanto amamos? ¿Amamos las verdades que Dios nos ha dado? ¿Amamos el cuidar nuestra salud? ¿Amamos la ley de Dios? ¿Amamos, mis hermanos, todas estas maravillas que Dios nos ha dado para nosotros, pero para que nosotros las demos a conocer a otros? En la parte para el viernes, para meditar, tenemos la siguiente lectura. Esto es de Ben Aguay y está en el libro Hechos de los Apóstoles en la página 31. Dice, durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma muy notable, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Fin de la cita. Los discípulos recibieron la comisión de dar testimonio de Cristo hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8. Una obra que anunciará el regreso de Cristo. Mateo 24:14. Nosotros debemos continuar lo que ellos empezaron. Cuando Cristo nos dijo que lleváramos el Evangelio al mundo, no nos dejó solos para que descubriéramos cómo hacerlo. El trabajo es dirigido desde el santuario del cielo. Nuestro trabajo está indisolublemente fusionado con Cristo. Él nos guía y nos da el poder. Esta es su obra, no la nuestra. Por eso se nos pide que sigamos su dirección. Ese era el caso también con Israel. Dios les pidió que siguieran sus instrucciones e hizo luego que ocurriera lo imposible. El Espíritu ya está actuando en los corazones de nuestros prójimos y se nos pide que estemos allí cuando llegue el momento de la decisión, para que podamos invitarlos a unirse al pueblo de Dios cuando esté con el Cordero sobre el monte Sión. No necesitamos inventar nuevos medios y métodos, pues nunca hemos estado a cargo de la obra. Sean mis hermanos que la obra es de Dios. Hay muchos a quien alcanzar. ¿Lo haremos nosotros con el poder de Dios? El Espíritu Santo está esperando que nosotros demos el paso y Él hará lo demás. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y por compartir.